Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Radio Sofando. Con Victoria Carrasco y Pedro Tello. Un espacio de reflexión crítica donde se propone, se analiza y se dialoga sobre las principales problemáticas de nuestro tiempo, transmitiendo en vivo a través de www.radiosofando.com, transmitiendo desde la Ciudad de México vía streaming para todo el mundo. Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo del lugar donde nos sintonicen. Y pues bienvenidos a una emisión más de Radio Sofando, un programa donde se debate, se discute, se dialoga temas de muchísima actualidad. Y pues saludamos de entrada a toda la gente que nos sintoniza en los 5 continentes, en más de 1000 ciudades en todo el mundo. Y pues les saluda Pedro Tello. Estamos en una emisión más de Radio Sofando y en esta ocasión pues tenemos a la doctora Samantha López Guardiola, que bueno pues estamos haciendo una serie de programas muy interesantes sobre derechos humanos y bioética, y en particular pues bueno, en cada programa tratamos un tema muy específico. En esta ocasión pues nos toca el tema de derechos humanos de la niñez, de la infancia, y en particular pues vamos a platicar sobre el maltrato infantil. Pero antes de darle paso a la exposición de la doctora Samantha, permítame presentarla para todos aquellos que todavía no la conocen. La doctora Samantha López Guardiola es doctora en Derecho, egresada del INDEPAC con mención honorífica, es maestra en Ciencias Penales con especialidad en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y es especialista en amparo y garantías individuales y es egresada del INACIPE. Ha cursado varios diplomas en Derechos Humanos y es licenciada en Derecho y licenciada en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México. Actualmente se desempeña como docente en diversas instituciones educativas del país, impartiendo las asignaturas de Derechos Humanos, Control Difuso, Control de Convencionalidad, Garantías Constitucionales, Criminología y entre muchas otras. Tiene publicaciones como El manejo de datos personales en Estados Unidos, que fue publicado en la revista Criminogénesis, una revista especializada en Derecho. También está la publicación Feminicidios, Mujeres en el Olvido, que fue publicada en la revista Código Topo, revista especializada de Cadena 3. También está la publicación de la fallida Estrategia de Seguridad Pública, que fue publicada en la revista Confluencia 21, revista de pensamiento político. Y bueno, también tenemos más artículos como La violencia contra las mujeres en el Estado de México, también publicada en revista Criminogénesis, y pues entre muchísimos otros artículos. Y bueno, por si esto fuera poco, también tiene publicados algunos libros electrónicos, libros en formato electrónico, ebooks, dentro de los cuales destaca Derecho Penal 1, Derecho Administrativo 2 y Derecho Romano 1. Y pues bueno, damos una cordial bienvenida a la doctora Samantha López, que nos va a platicar sobre este tema tan importante que es derechos humanos de la infancia y en particular sobre el maltrato infantil. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Samantha? Hola, estimado Pedro. Muy bien, muchas gracias a ti y a tu amable auditorio que nos permite acompañarles por unos momentos, ya sea en su día, en su mañana, en su noche, etcétera. En donde quiera que se encuentren, muchísimas gracias por permitirnos compartir una charla entre amigos de temas tan relevantes que verdaderamente afectan el tejido social de nuestra sociedad. Claro. Y bueno, en esta ocasión hablando de derechos de la infancia, sabemos que todavía, bueno, pues a manera de introducción quisiera citar algo de lo que dice Aristóteles, el filósofo griego, discípulo de Platón. Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno el Conquistador, para que se den cuenta la talla de ese pensador. Pero en su libro de la política, Aristóteles hacía una clasificación de los individuos de la polis o de la ciudad, y decía que el que debía de mandar en la polis era el hombre,
el varón, pues, porque era el que tenía el uso de razón más desarrollado, Ujú. y decía que los niños, lo saco a colación por el tema de los niños, porque decía que los niños sí tienen uso de razón, pero que no está desarrollado. Ujú. Entonces se requiere de que alguien tome decisiones por ellos, que alguien los cuide, que alguien pues tutele su desarrollo. Y esto creo que en principio es cierto, aunque creo que el uso de razón no es, yo no estaría completamente de acuerdo con Aristóteles, porque creo que los niños tienen la inteligencia bien desarrollada, pero lo que les faltaría sería en todo caso el bagaje cultural o el bagaje de experiencia como para saber cuando alguien les está hablando con la verdad, cuando alguien los pretende engañar, cuando alguien pues trae buenas o malas intenciones. Creo que esto se aprende con la experiencia, pero no es que sean tontos, ¿no? Que a veces es el error que cometemos y de ahí se derivan otros malos entendidos como de que los padres o tutores se sientan dueños del menor, dueños con derechos a venderlos, explotarlos, a manejarlos como ellos quieran, como si fueran una cosa más de la casa, ¿no? Entonces ponía todo este antecedente pues sobre la mesa porque creo que de ahí se dan todas estas malas interpretaciones y de ahí se deriva, creo que muchas veces el maltrato infantil, de esta idea absurda de pensar que el padre es dueño de la vida del menor, ¿no? En efecto, comentando respecto de Aristóteles, Aristóteles también decía que un niño es una prioridad para el Estado, toda vez que a ese niño se le tiene que moldear, se le tiene que educar y se le tiene que preparar para que ese niño eventualmente llegue a ser un buen ciudadano de cualquier estado. Entonces, el niño es un sujeto a quien se le tiene que, primero que nada, proveer, como decíamos la semana pasada, de un ambiente sano, de amor, de cariño, educativo, darle las herramientas para poderse no nada más educar, sino gozar de su tiempo libre, porque un niño valora enormemente el tiempo libre y el tiempo de juego, el sano esparcimiento. Entonces, Aristóteles ya desde la antigüedad, desde antiguo, refería la importancia justamente de que el Estado era un elemento clave en la vida de un menor, de un niño, en razón de su educación y de su preparación pensando en la adultez. Y no nada más Aristóteles, nuestros aztecas también, si recordamos, Sí, tenían claro, incluso, sí, tenían escuelas, tenían, y por ejemplo, a la clase gobernante, sabían en dónde, si el niño iba a ser un guerrero o si iba a ser un sacerdote, lo guiaban en ese sentido y tenía claro. tutor. Entonces, nuestros aztecas verdaderamente eran gente muy inteligente, que tenían una muy buena organización social y que también previeron desde entonces la importancia y la relevancia de la educación y la preparación de un menor para un futuro. Sí, claro. Y que, bueno, dentro de todo esto, efectivamente, pues se conoce como el Calmecac o el Tepozcali, que son las escuelas, pues, más mencionadas y más comunes que se conocen, pero efectivamente no solamente eran las escuelas para los guerreros, ¿no? Sino que había, de acuerdo a la casta o el sector social, había escuelas para que fueran comerciantes, fueran campesinos, artesanos. Y aquí, aprovechando este paréntesis, nada más quiero mencionar que para la cultura tolteca, que es de donde obtenían su sabiduría los aztecas, los mexicas, era, había una predeterminación, ¿no? Había un destino. Ah, sí. Ellos, ellos consideraban que de acuerdo a la fecha en la que uno nacía, como es la astrología moderna, había un destino para la persona. Si una persona nacía en tal fecha y era de una casta, por ejemplo, era comerciante, ya se sabía qué iba a hacer. Entonces, lo que hacía, pues en ese caso el Estado, era pues darle los insumos para que aprendiera y fuera, pues, vamos, fuera un buen campesino, no fuera una persona que a ver cómo se las arregla para ser campesino, ni le ayudo, ni le doy nada, o le doy una bequita por ahí, una beca que medio hace como que cumplo como gobierno. Más bien había todo un sistema para enseñar, ¿no?
En efecto. Y preparar principalmente no nada más de educativo, sino un programa diseñado para preparar a ese niño, niña, para que en su adultez fuera una persona capaz de autodeterminarse y de autoemplearse o de emplearse para con otras personas o para el Claro. Estado mismo. Uh-huh. Sí, Sí, verdaderamente hermoso eso. no, sí, y que creo que en eso han coincidido las grandes culturas, en que la Uh-huh. educación es algo básico, porque el propio filósofo griego Pitágoras, que fue anterior a Platón, decía Pitágoras, educa a un niño para no tener que castigar a un hombre, ¿no? En O sea, efecto. Y esa sigue siendo la máxima. sí, Hoy en día, la verdad es que es cierto, o sea, edúcalos y entonces en su etapa adulta, pues de acuerdo a la educación que tú le diste a los valores y a la ética, pues serán preferentemente buenos ciudadanos. sí, así es, y que yo creo que también aquí dentro de todos estos derechos, no solamente es pues privilegiar la cuestión de la educación por encima del trabajo, vamos, no es que el trabajo sea malo, pero el trabajo ya implica pues una actividad que absorbe pues digamos, toda la parte del niño que debería ser ocupada para estudiar y para jugar también, porque yo creo que el juego es una parte lúdica que para todos los que conocen bien el tema de la psicología saben que los juegos ayudan a desarrollar pues las reacciones, la rapidez de las reacciones, el La cómputo muscular. tolerancia. Exacto, también la tolerancia a ganar o perder. Y el Uh-huh. juego es fundamental, ¿no? O sea, el juego es un niño que juega bien, es un adulto que tiene control sobre sus emociones, sobre su cuerpo. Un niño que no juega es un adulto que crece sin control de su cuerpo, de sus emociones y Uh-huh. pues arrastra mucha frustración, ¿no? Entonces, vamos, las actividades propias de la niñez, yo creo que debemos de entenderlas y respetarlas, ¿no? Definitivamente, y no nada más eso, sino que debemos de hacer todo lo posible por que los niños sigan siendo niños en su etapa de infantil, es decir, proporcionarles las herramientas y las formas, los métodos para que ellos verdaderamente gocen de una infancia. ¿Y a qué me refiero? Lo que tú comentas, o sea, tiempo lúdico, tiempo de jugar, no nada más mantenerlos encerrados en una habitación con una computadora, con un teléfono celular, una tablet, hoy en día tan común, sino que permitirles esa socialización, porque justamente uno de los problemas, entre otros muchos, que ocasionó el COVID es que nos tuvimos que aislar todos, ¿no? En genérico, Ujú, ujú. generalmente, en general. Pero los niños, pues obviamente no pudieron ir a la escuela. Nosotros, no, pues, los adultos no podemos ir a trabajar, etcétera. Generó cuestiones muy, muy críticas en materia psicológica y mental, pero en específico a los niños, o sea, estuvieron ciertos meses, si no es que casi 2 años, Ujú. aislados de la escuela, aislados de poder de jugar con sus amiguitos, de poderse ver en la escuela, en el salón, etcétera, de socializar, de aprender esas herramientas tan necesarias que aprendemos y desarrollamos en las escuelas, que es, entre otras cosas, justamente este tipo de situaciones de comunicación, ya sea verbal, comunicación del cuerpo, tolerancia, etcétera, que nos ayudan definitivamente en la adultez. Me gustaría recordarle a tu amable auditorio, ya ves Sí. que se hizo hace algunos años una investigación que, bueno, en México se conoce como el juego del, no me acuerdo si se llama el juego del bombón o el que le decían metieron a ciertos niños a una habitación y les dijeron, bueno, si te comes un bombón ahorita, si no te lo comes, voy a regresar y te voy a dar otro. Entonces, los niños que no resistieron y que se comieron el bombón, después se hubo un seguimiento en la etapa adulta de estos menores y en la etapa adulta aquellos que resistieron y que se esperaron a que les trajeran otro bombón, eran personas que tenían más, obviamente, tolerancia a la frustración, que crecieron
con que terminaron sus estudios, tanto elementales como profesionales, que tenían un mejor plan de vida, etcétera. Entonces, todos estos tipos de juegos y mecanismos que nos ayudan a socializar y nos enseñan a socializar cuando somos menores o somos niños, verdaderamente son importantes y relevantes para la infancia. Entonces, tenemos que generar esa conciencia de la importancia que tienen quizás actividades que nosotros de adultos pues, no lo vemos con tanta relevancia, pero si nos asomamos a nuestro niño interior y recordamos lo que nosotros gozábamos cuando éramos niños, de esas actividades, pues nos daremos cuenta de la importancia de las mismas. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora que hablabas de este juego de los bombones, de este experimento, me acuerdo, por ejemplo, de los juegos, ¿no? De que había los clásicos juegos de que cantabas y que había, por ejemplo, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, el de las estatuas de marfil, que había que quedarse paradito, ¿no? Entonces, eso también es parte del control muscular, pero también es parte de la voluntad, ¿no? O sea, te dicen, a moverse se mueve uno, a quedarse quieto se queda quieto uno. Entonces, es parte de todo un entrenamiento. No se trata de convertir a los niños en máquinas productivas que después llenen las escuelas, fábricas, oficinas, sino más bien se trata de seres humanos plenos, ¿no? Y muchos de los juegos, de este tipo de juegos vienen desde antaño, ¿no? O sea, son, pues bueno, vamos, ya yo creo que sí han demostrado que cumplen su función, pero esta cuestión también yo creo que los que no dejan jugar a los niños se puede considerar como una forma de maltrato infantil, ¿no? Definitivamente sí. Recordemos que un menor, un niño, debe tener acceso primero a una alimentación sana, a un hogar limpio, no tiene que ser caro o tiene que ser una mansión, tiene que ser un lugar en donde el menor pueda ser tratado y que se le tratado como ser humano y que se le brinden digamos, los objetos y la atención necesaria en cuestión de su ropa, de su alimentación, de sus medicinas, es decir, sus vacunas, todo eso, su atención médica. Y también, por supuesto, se le trate con dignidad. Y eso implica que se le respete sus derechos a manifestarse. No quiere decir que tenemos que estar siempre de acuerdo con él o con ella, pero sí tiene ese derecho a manifestar sus ideas. Y que obviamente nosotros le brindemos las herramientas. Una de esas herramientas sería proporcionarle acceso a la lectura de libros que sean necesarios para poderlo ir formando como un niño con un pensamiento que le dé acceso a su imaginación, porque eso es lo que justamente hacen los libros, ¿no? Los libros son una ventana a la imaginación, es algo hermoso y bellísimo, y el niño que lee es un niño que no nada más que tiene una mejor forma y una mejor estructura de pensamiento, sino que es un niño que tiene acceso a esa imaginación. Y la imaginación en un niño es primordial, ¿no? Entonces, eventualmente ese niño no nada más podrá ir desarrollando un pensamiento más abstracto, sino que también su forma de ver la vida será diferente a la de un niño que no lee. Sí, 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 sí es cierto todo esto y bueno, es que este tema es creo que un tema toral en toda la sociedad, la educación infantil, los derechos del niño, pero el juego, el trabajo, horas de ocio y de trabajo creo que también son importantes. Fíjate, hace ratito que hablabas de las escuelas, ¿no? De enseñanza en la cultura tolteca, también dentro de la cultura mixteca me recordaba ahora que ellos a los niños, por ejemplo, cuando sale la mamá o alguno de los hermanos a recolectar leña, estamos hablando de condiciones rurales, ¿no? Condiciones de antes de que tuviéramos esta vida moderna. En ese tipo de educación llevaban a los niños y los niños no los ponían a cargar obviamente la leña porque les iba a lastimar, pero les decían, llévate una ramita que estuviera acorde a sus capacidades de carga y los niños iban contentos porque iban con la idea de que estaban ayudando. Pero ese tipo de actividad
lúdica, decir, mira, vamos a jugar, aquí tú te la llevas, y la llevamos y la dejamos. Tenía varias finalidades. Una, hacer que se sintiera útil, ¿no? El Claro. niño. Segunda, enseñarle a colaborar con toda la familia, Ujú. porque creo que ahora, pues, no sé, parte de nuestra educación occidental, como que a veces nos pinta como algo malo el trabajo, ¿no? El Sí. trabajo es un castigo, ¿no? O sea, Ujú. castigaron a Adán por comerse la manzana y lo condenaron a trabajar por los alimentos. Entonces, esa idea del trabajo como algo malo, Ujú. a lo que lleva es a que, pues, muchas veces los niños no quieren colaborar en la casa, los jóvenes tampoco, o se sienten que incluso hasta lo están explotando, ¿no? Porque es otra cosa. O sea, una cosa es decir, no quiero que, vamos, te vayas a trabajar a una tienda departamental porque tienes que estudiar. Y otra cosa es que no se le diga al niño, oye, recoge los platos, ¿no? Después de comer, o recoge tu ropa, porque es algo que es básico, no es un principio de orden. Entonces, ahí está habiendo un vacío Ujú. que yo creo que también necesitamos entender que es parte de la educación y tenemos que afinar nuestros modelos educativos, ¿no? Parte de la formación y de la educación, o sea, desafortunadamente coincido contigo, Pedro. Hoy en día muchas mamás principalmente eh, crían princesas cuando princesas no existen. O sea, bueno, sí existen, pero únicamente en las casas reales, ¿no? De Europa. Y las hacen vivir en un mundo de fantasía. Y ya sea las niñas o los niños, ¿no? No dejan que recojan sus platos, que aprendan a lavar platos, que aprendan a tender su cama cuando uno de los objetivos esenciales es justamente el no nada más colaborar y saber que eres parte de un equipo, porque finalmente una familia es un equipo, sino que también tienes obligaciones, ok, tienes derechos a la educación, al tiempo libre, a las actividades lúdicas, a que se te alimente, a que se te vista, etcétera, pero también tienes una obligación. Y entonces, al momento que estamos formando a un niño, tenemos que incluir ese tipo de actividades porque es una forma de mostrarle que es hacerlo responsable de algo. Y las responsabilidades, incluso pequeñas, eventualmente, si ese niño las lleva a cabo de manera como debe de ser, ese niño cuando crezca va a ser un adulto que sabe que para lograr, por ejemplo, titularse de una licenciatura, tendrá que no nada más asistir a la escuela, sino tendrá que elaborar los proyectos de trabajo que le dejan, tendrá que elaborar una tesis que no sea copiada, que la tenga que original, y tendrá que Claro, presentar trabajo, ¿no? sí, sí. Una investigación, etcétera. Es decir, le estamos enseñando, le estamos dando las herramientas para que en un futuro él se sepa defender del mundo. El mundo no es de color de rosa. Entonces, no es que maltrates al niño haciéndolo responsable de ciertas actividades en la casa, no, pero sí tiene que saber que para tener un tiempo de esparcimiento, bueno, tiene que tender su cama, doblar su ropa, arreglar sus zapatos, etcétera, porque simple y sencillamente así es la vida. Sí, claro, y precisamente dentro de toda esta presentación que nos traes una definición muy importante de lo que es violencia familiar, porque violencia familiar no es decirle al niño, regañarlo porque no ha hecho la tarea, no es regañarlo porque es desordenado, ni violencia familiar tampoco es llamar la atención, ¿no? Porque hace lo que quiere, sino, si nos puedes platicar de esta definición que viene en el Código Penal de la Ciudad de México. Claro que sí, Pedro. Mira, explico el por qué. Eh, Quise aclarar lo que es el concepto de violencia familiar, porque finalmente dentro de este núcleo que es social, que es la familia y que es un núcleo esencial, desafortunadamente se llega a dar lo que es el maltrato infantil. Entonces, primero que nada, me gustaría que el amable auditorio conceptualizara lo que es violencia familiar, que es el abuso de la fuerza en una desigual relación de poder cuando se causa daño a otra persona. Es decir, tenemos quizá un padre o una madre que abusa de su poder de autoridad
con sus hijos y les genera, ese abuso les genera un daño a esa persona. Entonces, ese abuso puede llegar a ser psicológico, puede llegar a ser físico, desafortunadamente puede llegar a ser sexual o negligencia. Entonces, esos son los tipos de abuso infantil o maltrato infantil que se dan. Son 4. Entonces, pero es importante que conceptualicemos primero lo que es la violencia familiar. Entonces, si gustas, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son quiénes son las personas víctimas de esa violencia familiar? Generalmente niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas de la tercera edad, personas pertenecientes a grupos étnicos, personas con capacidades diferentes y o migrantes. Entonces, dentro de todos estos personajes, se puede llegar a ser víctima, ¿no? Cualquiera de estas personas pueden llegar a ser víctima de esta violencia, ¿no? Entonces, si gustan, continuamos con la siguiente diapositiva. Este es un concepto más elaborado de la UNAM y dice: la violencia familiar es aquella que nace del ejercicio desigual. Vemos nuevamente este concepto importante del ejercicio desigual de las relaciones de poder que surgen en el núcleo familiar y que se ejecuta cíclica o sistemáticamente por un miembro de la familia. Puede ser el papá o la mamá, un adulto, es decir, puede ser un hermano mayor, una tía, un tío. La abuelita, ¿no? La abuelita, el abuelito. Uh-huh. Que se ejecuta cíclica o sistemáticamente, es decir, es reiterada por ese miembro de la familia, que viva o no en el mismo domicilio. O sea, eso también es importante. O sea, mucha gente conceptualiza que, bueno, pues si vive conmigo, etcétera, puedo ser más susceptible de vivir esa violencia. No forzosamente tiene que esa persona vivir en el núcleo familiar. Y entonces, ¿de qué tipo de relaciones hablamos? Bueno, hoy en día entre las familias se reconoce estas familias reestructuradas, ¿no? Cuando se tiene un régimen de visitas por parte del padre o la madre que no viven juntos, que están divorciados, separados, y que este niño pasa o niña pasa cierto tiempo de visita, ya sea en la casa del padre o de la madre, que no es su hogar de 24 horas, ¿no? Entonces se puede dar ese tipo de situaciones, es decir, viva o no en el domicilio, contra otro a través de actos que lo agredan física, psicológica, sexual o verbalmente, con el fin de controlar, someter o dominar al receptor de la violencia. Aquí te quisiera hacer una pregunta, Samantha, para dejar, bueno, tú que tienes muy claras estas relaciones y estas definiciones, la de la UNAM se me hace muchísimo más amplia y pues útil, ¿no? Para los fines que perseguimos. Uh-huh. Aquí hay varias cosas, ¿no? Primero, cuando una mamá corrige a un niño, que el niño está latoso y le dice, ya siéntate, y bueno, alguien puede decir, es que no le puede gritar, señora, porque está violentando al niño, y mucho menos ponerle una mano encima, ¿no? Porque dicen, pobrecito niño, pero el chamaco ahí anda dándole vuelo con singular alegría, rompe las cosas. Entonces creo que hay gente que no tiene claro que es la violencia, porque mira, aquí en ese aspecto, retomando esta definición que traes, dice, con el fin de controlar, someter o dominar, sin que para su existencia y prueba sea necesaria la presencia de lesiones. Entonces decimos, bueno, el que le griten a un niño o le digan, ya estate quieto, para una persona puede decir, es que, vamos, ya lo traumó de por vida, cuando no es cierto, ¿no? O sea, yo creo que muchas generaciones, las mamás, pues, eran muy firmes y no había individuos de mala fe y adultos, ¿no? Vamos, había personas muy respetuosas, muy amantes de sus padres, pero aquí hay una delgada línea, ¿no? Que a veces es lo que no podemos entender socialmente, hasta dónde los dejamos y hasta dónde no, porque en Estados Unidos, viendo el sistema que es otro, es un sistema anglosajón, es una cultura distinta a la mexicana, ahí incluso si los niños llevan algún golpe a la escuela, va el trabajador o la trabajadora social, revisa si hay algún tipo de violencia al niño y les pueden hasta quitar la custodia de los niños. Entonces en México creo que no sucede
a tal extremo, pero el asunto es hasta dónde un castigo puede ser aplicado a un niño, entendiendo que el niño necesita límites, ¿no? O sea, no es tampoco que lo dejemos que haga lo que quiera, porque eso es formativo. Un niño que no tiene límites es un adulto que no respeta a nadie, no respeta autoridades, no respeta nada. Entonces, no sé si tú tengas alguna noción de todo esto de acuerdo a los autores que has leído y consultado. Por supuesto, mira, Pedro, es importante que no perdamos de vista dos cosas. Las figuras tanto materna y paterna son esenciales en el hogar. El padre generalmente lo que nos va a dar es una imagen justamente de autoridad, de respeto a la autoridad, ¿ok? Y la madre nos va a enseñar lo que es el amor, el cariño, el sentido de pertenencia. Entonces, el padre, no digo que la madre no, pero el padre juega un papel, un rol fundamental en justamente en el menor, en los menores. Entonces, si tenemos un padre que es tolerante, que no le importa si el menor o la menor, el menor en genérico, hace, juega, no hace la tarea, no va a la escuela, es decir, un padre que verdaderamente es excesivamente tolerante, el menor sabe hasta dónde puede jugar con eso, porque los niños, como tú lo dijiste en un inicio, los niños no son tontos. Los niños saben que hasta dónde podemos, siempre van, a ver, hago esto, y ahora juego acá, y ahora tiro todos mis juguetes, y hago. Entonces, la relación entre la madre y el padre son fundamentales, es decir, que cada uno sepa verdaderamente qué rol están jugando en lo que es dentro de la familia y poner justamente límites, porque hoy en día desafortunadamente hay niños que incluso toman el rol del padre, es decir, del control, del poder, etcétera, y eso también eso es negativo. Entonces, los roles que por antonomasia se han tenido dentro de la familia del padre y de la madre son necesarios tenerlos. Y el hecho de que se le ponga límites a los menores no quiere decir que se les esté abusando. Como bien lo dice aquí este concepto, dice, con el fin de controlar. Cuando tú estás educando al niño, no lo estás controlando. Cuando le pones límites al menor, no lo estás controlando. Controlar, someter o dominar. O sea, ahí lo dice perfectamente. Y que esto sea de manera reiterada o sistemática. Entonces, si es muy importante aclarar esto, no nos perdamos de vista. Hay que ponerle límite a los niños no pueden hacer de su vida lo que quieran, tienen que tener un margen, ¿no? Tanto para la educación, tienen que tener un horario establecido para estar en el internet, tienen que tener límites. Si no les ponemos límites, entonces las consecuencias son verdaderamente desastrosas, porque entonces van a llegar a la adolescencia sin conocer límites y entonces va a ser una etapa todavía más complicada. Entonces, sí es bien importante que aclaremos esto. O sea, el niño abusado es un niño que desafortunadamente sufre sistemáticamente, o sea, reiteradamente de situaciones de violencia. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, violencia psicológica, que se le esté diciendo, es que eres un bueno para nada, nada haces bien, nada te sale bien. No, ¿para qué lo intentas? No lo vas a hacer bien, no lo vas a lograr. Nunca haces algo bien algo que te salga bien. No, ni siquiera intentes abrocharte los zapatos porque no puedes, no sabes, nunca has aprendido. Entonces, eso es violencia. Eso no es decirle a un niño, te tienes que comportar bien cuando estás en otra casa de visita o etcétera, o puedes nada más jugar o estar en el internet 30 minutos y yo te tengo que supervisar, tienes que hacer tus tareas, tienes que asistir a la escuela a tiempo, tienes que levantarte, tienes que bañarte, etcétera. Eso es educación, eso es formación, eso no es abuso. Entonces, sí. Y es que, bueno, ahora que te escuchaba, aquí hay cosas muy claras, ¿no? O sea,
una cosa es estarle diciendo al niño, hazte para allá, eres un bueno para nada, a ver, déjame ver, yo te amarro las agujetas, tú nunca puedes, mira cómo traes la ropa sucia, ya te robaron el suéter. Una cosa es esa y otra cosa es el regaño y luego la educación, ¿no? Por ejemplo, a ver, te amarraste toda choca las agujetas, a lo mejor uno lo puede regañar, pero de inmediato viene, a ver, mira, te enseño cómo te las debes de amarrar, ¿no? Esa sería la parte educativa, pero cuando se queda todo en la parte del regaño, es donde podemos hablar ya de violencia, ¿no? Violencia cuando menos verbal. Y cuando sea de manera reiterada, que Reiterada, ok. diariamente le digas al niño es que eres un tonto. Es Okay. que, o a lo mejor no se le dice literalmente, pero se le dice, mira nada más, tiras la leche, todos los días tiras la leche. No, no sirves para nada. No puedes, no traes los libros adecuados para la escuela, no hiciste la tarea, no sirves para nada, ni para eso sirves. No sabes la clase que vas a asistir, no sabes qué libros vas a llevar o qué libros debes llevar, no sabes nada, estás perdido. Y cuando es de manera reiterada, entonces puede llegar a ser violencia psicológica. Pero una cosa es educar e imponer límites y otra cosa es violentarlos. Sí, y bueno, ahora que te escuchaba, pues todo esto son etapas fundamentales para la formación de la psiquis del individuo, ¿no? La parte de la infancia. A veces una mala palabra o una mala frase o una mala actitud resuenan todo el tiempo hasta la edad adulta, porque, mira, estaba recordando, hay una película muy famosa, la de Psicosis de Hitchcock, donde el personaje principal pues tenía un diálogo, una relación muy mala con la mamá que ya estaba muerta, ¿no? Pero este personaje de Hitchcock fue un personaje real y en los perfiles de los criminalistas aparecen precisamente esos perfiles de abuso en la infancia. Por ejemplo, dicen que muchos de los que se vuelven pues asesinos seriales o gente que de repente explota de un día para otro, explota psicológicamente, pues es gente que tuvo infancias llenas de abuso, sobre todo los padres y a veces la madre, es la que aparece en el mismo cuadro, vamos, y esto está reflejado en muchas películas, ¿no? Por ejemplo, la de El Dragón Rojo, que es parte de la serie del Silencio de los Inocentes, es el mismo personaje, ¿no? Un personaje que fue abusado psicológicamente bueno, en el caso de esa película fue la abuela del asesino, pero vamos, hasta ese grado llega el asunto de cómo puede generar tanto daño en la psiquis de un individuo, toda esa parte de abuso, o la parte contraria, ¿no? La parte contraria, esto de un padre o madre, según sea el caso, completamente consentidor, ¿no? Muy permisible, que todo lo que quieras, mijito, aquí no pasa nada. Ahí los psicólogos señalan que hay un perfil de un tirano, aquel que siente con derecho de hacer todo, aunque sepa que está mal lo que está haciendo, se sabe o que piensa que tiene derecho de hacerlo. Y eso por eso lo equiparan con la figura de un tirano, porque dicen es que al primer grito ya debe estar todo hecho, como dicen los niños, y si no, cuidado, porque hacen un berrinche y se ponen terribles. Eso de niños es vergonzoso, pero un adulto, hay adultos que hacen eso, y generalmente es un perfil de tiranos, hablando del perfil político, ¿no? Pero vamos, por eso creo que viendo estos dos perfiles formativos, tanto de ser muy, muy permisivos con el niño, como ser agresivos, quererlos denigrar, todo esto a lo que lleva es a un adulto enfermo, ¿no? A una sociedad enferma. Sí, a un adulto que no va a adaptarse concretamente al medio psicosocial que pertenece. Por ejemplo, un joven que se le permite hacer todo cuando quiera, como quiera y cuando quiera, pues va a ser un joven que en su etapa adulta, primero, quién sabe si termina la licenciatura o la preparatoria, porque en un lugar en donde se le exige, pues generalmente no se va a sentir a gusto. Y segundo, si encuentra trabajo, va a ser una persona que difícilmente va a poder mantener un trabajo. ¿Por qué? Porque él cree que su única palabra es la que tiene la fuerza y el valor, ¿no? De decisión. Entonces, sí es muy importante. Hoy
en día, por eso es que existen estos grupos de escuelas para padres por parte de las escuelas, porque lo cierto es que a nadie se nos educó para ser padres, ¿no? Entonces, es bastante complicado ser padre. Entonces, hoy en estos grupos de escuelas para padres se les enseña o se les capacita o se les da por lo menos una visión a los padres de que sí, que no. A un niño se le debe generalmente de dar palabras igual que a un adulto, o sea, de aliento y positivas, es decir, qué bueno que lo hiciste esto, qué bueno que lograste, por ejemplo, las matemáticas, vas muy bien en las matemáticas, para explicarte para qué son las matemáticas, por qué son necesarias, cuando a pesar de a veces de explicarles, uno cree que incluso cuando somos mayores que las matemáticas no tienen coherencia, pues claro que la tienen y además en nuestra formación neurobiológica nos ayudan muchísimo, en el pensamiento abstracto también, entonces claro. Tratar de guiar a los niños y siempre decirles palabras de aliento y positivas, es decir, qué bueno que lograste esto, eres bueno en aquello, aplícate, etcétera. Entonces, eso es muy importante, esas palabras positivas, palabras de aliento en la formación de un menor. Siempre, obviamente, apegado a la realidad. Y cuando pues no sabes que a lo mejor por aquí no va tu camino, necesitas busca otra cosa que te guste, quizá tocar otro instrumento, si la flauta no la puedes tocar por ciertas cuestiones, pues a lo mejor otro instrumento, es decir, siempre hablarles con la realidad, con la verdad, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, en estas presentaciones, bueno, en la presentación que tienes también incluyes el tema de la violencia contra la mujer, ¿verdad? Sí, bueno, nada más la toco muy brevemente porque creo que como estamos hablando de violencia familiar, sí, claro. Pues es importante únicamente referirla, de igual manera, o sea, la violencia contra la mujer es una situación, es una cuestión endémica en nuestro país, es decir, no endémica, perdón, es una situación de crisis la que vivimos actualmente, se le está violentando a la mujer continuamente en lo público y en lo privado. Igual manera, los tipos de violencia que sufren generalmente las mujeres, psicológica, física, económica, sexual, desigualdad, discriminación y patrimonial. Entonces, esto lo traje a colación toda vez que estamos hablando justamente de la violencia familiar, ¿no? Entonces, únicamente es mera referencia. Regreso en la siguiente diapositiva, si me haces favor, al maltrato infantil, ya que tenemos conceptualizado cuántos tipos, o sea, qué tipos de violencia existen, que son muchos, pero bueno, está la violencia de género, está la violencia doméstica y la violencia doméstico-familiar, bueno, puede tener como víctimas niñas, niños y adolescentes, las mujeres, personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, personas que pertenezcan a grupos étnicos, personas migrantes, etcétera. Entonces, y bueno, dentro de estos grupos vulnerables, pues encontramos en este momento, hablaremos exactamente, específicamente de lo que es el maltrato infantil, es decir, el maltrato, la violencia contra niñas, niños y adolescentes, que desafortunadamente, Pedro, es verdaderamente triste. Estuve leyendo datos de UNICEF y resulta que en México se da este tipo de maltrato contra los infantes en 7 de cada 10 niños en la Ciudad de México. Ellos, 7 de cada 10 niños, sufren de algún tipo de violencia. Les comentaba al principio de la plática, se tienen conceptualizados 4 tipos de violencia en cuestión de maltrato infantil, que es el abuso físico, el psicológico, el sexual y la negligencia. Entonces, a nivel Ciudad de México, tenemos 7 de cada 10 niños. A nivel mundial, es una cifra alarmante, mueren 2 niños, a nivel de México mueren 2 niños al día a consecuencia de la violencia. Y a nivel mundial mueren 7 niños cada hora. 7 niños cada hora. 7 niños cada hora. Y desafortunadamente, lo peor
es que dentro de estas cifras que ya de por sí del suyo son alarmantes, entre el 70 y 80% de estos niños, las víctimas son niñas. Entonces, O sea, la mayoría son niñas. sí, la mayor violencia la sufren las niñas. Oye, es que todo esto la verdad es pues, para sentarse y reflexionar bien a nivel social. ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Porque a veces se piensa que el origen de todos los males es el dinero, la miseria, ¿no? Y se piensa de manera equivocada que una familia, como decía, ¿no? Antes, de que los ricos no lloran, y ya es que sacaron una telenovela muy famosa que decía que los ricos también lloran, Sí, claro. pero viene de esa idea, ¿no? De que la miseria es la que trae la mayor parte de los problemas en la sociedad, pero yo creo que no, es más bien la ignorancia, ¿no? Exactamente. Desafortunadamente, cabe mencionar, la violencia no conoce estatus económico. La violencia, hablando, por ejemplo, de la violencia que sufrimos las mujeres, se puede dar en el ámbito laboral, escolar, se puede dar y se da al interior de las familias, no importando si perteneces a la clase trabajadora, a la clase media o a la clase alta. Desafortunadamente, la cuestión económica, la situación económica no tiene ningún impacto directo en la cuestión de la violencia entonces contra las mujeres, y lo mismo es contra personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes y el maltrato infantil. Entonces, sí. Y es que, bueno, perdón que te interrumpa, Samantha. Aquí también hay toda una cadena. Hace ratito te preguntaba que pues habías incluido toda esta parte de la violencia contra la mujer, porque yo creo que sí es parte fundamental, como dices, de esa cadena de violencia, ¿no? Dentro del hogar. Pero el punto fino de todo esto es que todo esto es como una serpiente que se muerde la cola. ¿Por qué? Me explico. El asunto de la violencia en la sociedad, en un trabajo va el padre a trabajar, el jefe está encima de él todo el tiempo, a cada rato con cuestiones de que si no me lo entregas te voy a correr, ¿eh? Y ahí a ver qué haces después con tu hipoteca y a ver a ver cómo pagas la colegiatura de los niños. Entonces, es una violencia laboral, esto ya tiene un nombre, se llama mobbing, continua, y que lo peor de todo es que se practica en varias partes del mundo. Esta violencia laboral, y muchas veces toda esta frustración, pues como bien dices, no hay manera, no hay educación que nos permita a veces canalizarla, y todo esto pues se vuelve una bomba de tiempo, porque después el padre, como no le puede gritar sus verdades al jefe, que también el jefe, también habría que señalarlo, también le dice lo mismo a su jefe, y así es toda una cadena, y después, como no hay manera de decirle todo eso al jefe, pues llega tenso, se desquita en la casa. La esposa que llega a recibirlo, de repente pues se lleva todo un mal humor y toda una cuestión que no tiene nada que ver con ellos. Por alguna cosa empieza la discusión, empieza a haber problemas, y después, precisamente por esta cuestión de poder, la esposa a veces se desquita con los niños. Y así. Sí, es una cadenita. Entonces, incluso también tiene que ver las adicciones, porque hay ocasiones en que si el alcoholismo o la drogadicción están involucradas, también juegan un papel relevante. Entonces, y peor aún cuando tenemos a ambos padres, padre y madre, que trabajan, que laboran. Entonces, la madre generalmente, si seguimos la mujer teniendo un papel doble, es decir, dobles actividades, doble jornada. Trabajamos fuera de la casa y trabajamos en la casa. Entonces, al final del día, pues las mujeres que trabajamos fuera de la casa, pues estamos exhaustas. Y además de eso, tienes que atender al menor, revisarle la tarea, ver en qué condiciones está su uniforme, su ropa, etcétera. Entonces, eso, obviamente hay un desgaste físico, emocional. El papá o la pareja a lo mejor le entra un poco al alcohol de vez en cuando. Entonces, esto es verdaderamente complicado, y sobre todo
cuando se hicieron análisis en la administración de Felipe Calderón respecto de la cuestión de la comisión de los delitos, se estudió a lo que son las familias, ¿no? En 10% de las ciudades de todo el país. Y entonces llegó a determinar que, por ejemplo, lo que son fines de semana por el consumo de alcohol o drogas, y porque hay peor cuando te pagan, cuando es quincena en fin de semana, va a haber muchísimo más maltrato o violencia al interior de la familia. ¿Por qué? Porque o la persona que provee, que generalmente es el hombre, se fue y se gastó la quincena en el bar o X y llega alcoholizado y además sin dinero, o pongamos que no llega sin dinero, que llega con dinero, pero llega alcoholizado con algunas copas, pues entonces va a haber un enfrentamiento, ¿no? Entonces, entre la pareja y este enfrentamiento, estas discusiones, esta violencia se puede reproducir de la mamá, generalmente de la mamá hacia los niños, como tú bien lo comentabas. Entonces, fines de semana y fechas de quincena, los temas de violencia son altísimos. Por eso cuando estuvimos hacinados en el tiempo del COVID, no hacinados, resguardados, en cuarentena, la violencia familiar se incrementó tremendamente. ¿Por qué? Porque todos estábamos juntos, ¿no? Todos estamos todo el tiempo en la casa, al interior del domicilio. Entonces, y además no había dinero. O sea. Y además no había dinero. Entonces, la situación económica, que siempre es una cuestión importante para todos, era un factor. La cuestión de estar todo el tiempo en la casa, 24/7. Se dieron después, o durante la pandemia, se dieron muchos divorcios porque ya no te aguantas. O sea, de visita, o bueno, cuando tú te vas a trabajar, yo me voy a trabajar, nos vemos unas cuantas horas, está perfecto, pero 24 horas, 7 días a la semana, pues no. Y peor cuando teniendo además a los menores, ¿no? Que difícilmente podían socializar, lo tenían que hacer a través de las computadoras, no ponían verdaderamente atención a todo el tiempo de clase, etcétera. Y eso los niños que tenían acceso a internet, porque recordemos, ¿no? Nuevamente, o sea, la pandemia hizo una división todavía, generó una división más profunda social que la que ya estaba, porque no todos los niños y jóvenes tenían acceso a lo que es internet. Yo recuerdo muy bien que entrevistaron una señora por allá como de por Guerrero, hablando de Acapulco, la tragedia que desafortunadamente vivieron hace algunos días nuestros paisanos de allá, y la mujer decía, bueno, o compro de comer o pago el internet. Pues sí. Si no pago el internet, mi hijo no tiene acceso a la educación, pero si pago el internet, no como. Entonces, desafortunadamente, en nuestro país, y hay que decirlo claramente, esta administración federal no proveyó, porque finalmente en tiempos de pandemia el internet y el acceso al internet eran una herramienta fundamental para la educación de los menores, específicamente menores y adolescentes, ¿no? Sí. Y bueno, de todo esto que comentas es bien cierto. O sea, se elevaron los índices de violencia familiar, pero creo que sigue estando detrás de todo esto la educación emocional, ¿no? Que tenemos. No estamos educados para reaccionar de manera emocional adecuada. Nuestras emociones son negativas. Y hace ratito que hablabas de que crece la violencia en quincenas, que es cuando se van a tomar sus copas, ¿no? Algunas personas. Me estaba acordando, no sé si viste esta película que se llama El Doctor Sueño, que es la secuela del Resplandor. Una película, pues, vamos, ya clásica del cine de terror. Hay una escena donde está hablando con el joven que se hizo alcohólico, está hablando con el fantasma del papá, que supuestamente está atendiendo el bar, y le dice, tómate esto. Le ofreció un whisky o algo que tomaba. Y en la escena el personaje le dijo, no, ya se había dado cuenta que
ya se había limpiado, pues ya no necesitaba alcohol. Y le dice el papá, bueno, el fantasma papá le dice, es que tienes una familia, te piden cosas, te piden cada vez más cosas, tú dejas a un lado tus intereses personales. Dice, y esto es el borrador, o sea, le acerca la copa, ¿no? El alcohol. De alcohol, exacto. Entonces, esa escena, vamos, es una escena, pues quizá muy sencilla en la película, no tiene mayor relevancia, pero creo que es el pensamiento promedio de la sociedad, ¿no? Que ante los problemas, lo que hace mucha gente es tomar alcohol para olvidarlos, o sea, no los va a resolver, no tiene manera incluso de resolver algunos. El asunto de que tienen una deuda muy grande, que hasta van a perder la casa, o que ya están muy enfermos de algo, ellos o algún ser querido, y por eso, pues muchas veces recurrir al alcohol, porque es la educación cultural, ¿no? El asunto de decir, mira, en lugar de que afrontes tus emociones, que afrontes tu dolor, que afrontes tu frustración y veas qué resuelves, pues mira, es más fácil comprarte una botella, te la tomas, te quedas completamente privado después y ya, ¿no? Y como dicen, ¿no? Ya después, ya es la cruda, ¿no? O la cruda moral, que es muchas veces peor que la cruda física, que es, pues ya cuando la persona se da cuenta que se gastó el dinero, que se peleó con la pareja, que tiene razón la pareja en decirle, oye, ¿por qué te gastaste el dinero en eso, no? Que los hijos ya los regañó. Entonces, eso al final de cuentas, sí se da cuenta la gente, ¿no? Es todo lo que se le llama cruda moral. Y es peor porque en lugar de tener una solución, se siguen arrastrando problemas y problemas. Pero todo eso en lo que redunda muchas veces en el maltrato, esta cadenita de maltrato que comentábamos hace rato, ¿no? Y que incluso los niños, también lo que habíamos comentado en otro programa de esta serie, es el asunto de cuando un niño es muy maltratado o ha sido sujeto de mucha violencia, ellos también maltratan a los que están abajo de ellos, bueno, en jerarquía, que son los animales, las mascotas de compañía. Los maltratan muy feo, y esto pues es la antesala de lo que es un perfil criminal, ¿no? O sea, una persona que hace eso. Entonces, vamos, todo esto es terrible porque socialmente, en lugar de que haya estudios, que haya alternativas, ¿no? De cómo manejar todo esto, el problema es que socialmente seguimos atascados, ¿no? Con un tema emocional y nos sentimos la cúspide de la civilización o de las civilizaciones hasta ahora, pero un tema pues tan recurrente, ¿no? En la vida, el manejo de cómo manejamos las emociones, pues no logramos entenderlo o aterrizarlo, ¿no? Y las repercusiones que puede llegar a tener el no tener un buen manejo de las emociones, que puede llegar a detonar no nada más en cuestiones de violencia en la familia, sino que en ocasiones peleas con otras personas y puede llegar a incluso a ocasionar la muerte de alguien, ¿no? Por ese tipo de peleas o broncas en los bares o restaurantes, etcétera, justamente por esa situación de el consumo de alcohol y hoy desafortunadamente el consumo acompañado o aparejado del consumo de drogas, ¿no? Entonces, sí es un tema que tanto personal como socialmente es de llamar la atención. Entonces, comentábamos esta cuestión del maltrato infantil, cualquier daño o maltrato intencional, o sea, tiene que ser intencional, es decir, te hago daño porque te estoy golpeando, te estoy lastimando porque quiero hacerte daño. A niños menores de 18 años se considera maltrato infantil. Este maltrato infantil adopta distintas formas que suelen presentarse al mismo tiempo, es decir, generalmente el maltrato verbal o psicológico va acompañado también de golpes, es decir, maltrato físico. Entonces, es importante mencionar que este tema del maltrato infantil se empieza verdaderamente a analizar en el siglo XIX y en esa época había algunas leyes de protección para la cuestión de los animales, pero no había leyes de protección para los infantes. Entonces, a ese grado es que la sociedad en ocasiones hemos perdido la brújula,
cuando hablamos, y refiero al tema de derechos humanos, que es un tema esencial también de la bioética y de lo que hemos estado desarrollando en estas sesiones, hablamos de que en el siglo XVIII, con la Revolución Francesa y con la Constitución de Estados Unidos, inicia lo que es históricamente el análisis y el estudio de los derechos humanos, ¿no? Entonces decimos, la Declaración Universal la Declaración del Hombre y del Ciudadano. Bueno, no era de todos los hombres, sino era de todos los ciudadanos. Y bueno, habrá que aclarar, ¿no? Como hemos comentado, pues el menor no es un ciudadano. Entonces, desafortunadamente, por muchos años, incluso siglos, no se tomó en cuenta al niño, al menor, como un sujeto de derechos. Entonces, al grado de que les comento, mejor había algunas leyes en razón de protección del maltrato de los animales que el maltrato de los menores o de los niños, ¿no? Entonces, sí hemos avanzado, obviamente, la UNICEF, que es la institución a nivel de organización, bueno, que depende de Organizaciones Unidas, las Naciones Unidas, está muy preocupada justamente por este tema y ha elaborado distintos estudios. Entonces, de esos estudios justamente que se desprende el dato que les comento, ¿no? Que en el 2020 indica que 7 de cada 10 niños en la Ciudad de México sufren un tipo de violencia. Y desafortunadamente nos damos cuenta que muchas de estas víctimas ni siquiera lo saben, o sea, ni siquiera lo perciben como tal. Y los perpetradores de la violencia tampoco perciben sus actos como como que se está violentando. Muchos creen que, bueno, pues son actos que han sido aceptados socialmente, pues que está bien, que no pasa nada. Entonces, sobre todo, por ejemplo, con la negligencia, ¿no? Por ejemplo, mandar a un niño que no esté aseado adecuadamente, que no tenga el uniforme, por así decirlo, bien planchado, limpio, etcétera, a la escuela, el no llevarlo al médico cuando requiera la atención médica, el no llevarlo al dentista. Ese tipo de actos pueden ser negligencia. Y eso es lo que en muchas ocasiones no conceptualizamos como tal. Entonces, es por eso que los números son tan alarmantes, porque todavía como sociedad nos falta mucho por aprender. Es por eso que es importante tener estas conversaciones para que vayamos visualizando cuáles son los hechos, los actos que uno comete que pueden llegar a constituir un problema ya sea individual o social, ¿no? Entonces, si gustan, pasamos a la siguiente diapositiva que refiere qué es el maltrato físico. Pues el maltrato físico infantil se produce cuando una persona de manera deliberada daña o pone en riesgo la integridad física de un niño. Entonces, hemos de referir también que este maltrato físico puede iniciar desde el embarazo. Hay desafortunadamente padres que golpean a la mujer embarazada, poniendo en riesgo la vida del producto, la vida del bebé. Entonces, este maltrato, y pueden esos golpes llegar a ocasionar desafortunadamente situaciones delicadas de salud, tanto para la madre como para el bebé. Entonces, sí. Oye, Samantha, y aquí, por ejemplo, ¿tú cómo conceptualizarías el hecho de una mujer que para que no la despidan de un trabajo, porque también hay una mentalidad absurda, retrógrada, de decir que una mujer embarazada, pues, no debe estar trabajando en un lugar? Entonces, hay mujeres que a veces se fajan o se aprietan el estómago. Esto obviamente lastima al bebé, pero también a las mujeres. ¿Y esto tú cómo lo ves? O sea, muy mal, muy mal. Primero que nada, he de mencionar que hoy en día
no se le puede discriminar a una mujer por el hecho de que esté embarazada, es decir, no puede, no debe de perder el trabajo por ese hecho. Entonces, si a una mujer la despiden porque está embarazada, les despiden de su centro laboral, tiene que acudir, les sugiero que acudan a las juntas de conciliación y arbitraje a denunciar el hecho, porque eso no debe de suceder. Hoy en día eso se considera justamente discriminación. Entonces, ese es un punto importante, el no fajarse tratando de evitar que se vea que la mujer está embarazada. Eso puede dañar definitivamente al bebé. Entonces, no caigamos en ese tipo de acciones que pueden llegar a repercutir en la salud de ese bebé e incluso en la salud de la mujer. Entonces, sí les recomiendo definitivamente no llevemos a cabo esas prácticas, por favor. Ok. Entonces, después pasamos a un tema que es verdaderamente muy delicado y que pues es el abuso sexual, ¿no? El abuso sexual infantil, que desafortunadamente incluso lo vemos entre padres e hijos, es decir, de sangre. No nada más, es más recurrente, desafortunadamente, en la familia, o sea, es muy recurrente dentro de la familia y puede ser llevado a cabo por el padre, generalmente, o por los hermanos mayores, o un padrastro, o incluso una madrastra. Entonces, eso no está únicamente especificado que un hombre puede llevar a cometer el abuso sexual, también las mujeres lo podemos llegar a cometer. Y bueno, ¿qué es el abuso sexual infantil? Es toda actividad sexual con un niño, puede implicar o no el contacto físico, eso es importante informarlo porque, como ya lo habíamos comentado, Pedro, en la sesión pasada, o sea, hoy en día el uso del internet y pedirles fotografías o pedirles que se quiten la ropa, etcétera, eso también puede llegar a constituir un abuso sexual, es decir, no hay un contacto físico directo, pero hay un abuso de cualquier manera. Entonces, como lo comento aquí en esta diapositiva, puede implicar contacto sexual como contacto físico sexual, tener contacto oral genital o mantener relaciones sexuales. También puede implicar el abuso sexual sin contacto de un niño, como exponerlo a actividades sexuales o a la pornografía, observarlo o filmarlo de forma sexual, el acoso sexual de un niño o la prostitución, incluido el tráfico sexual de los menores, ¿no? Es un tema verdaderamente muy delicado que sí se recomienda tener particular atención, sobre todo, vaya, sea niño o sea niña, hoy en día ninguno de ellos se escapa a la realidad. Es muy importante, me parece que en las escuelas se ha implementado un programa ya desde hace algunos años en decir no y que sus cavidades, ¿no? Que tengan hoyitos, pues que esos nadie las puede tocar. Todo eso es muy importante. La educación finalmente para prevenir este tipo de conductas por parte de personas que abusan o que pueden abusar de los niños o de las niñas es fundamental. E incluso no Aquí, nada más puede ser, perdón, los padres o la madre o la madrastra o el padrastro, los tíos, los abuelos, los profesores, a veces también están los maestros, están involucrados los quienes están en los equipos deportivos, etcétera. No sé si recuerden, acá en Estados Unidos hubo un caso de un entrenador, no era un olímpico, ¿no? ajá, sí, que Sí. abusaba de las niñas, ¿no? Pero, perdón. Sí, no, es que te quería preguntar, es clarísimo esta situación, es clarísimo dónde es una conducta criminal el abuso sexual del menor, pero te quería preguntar, de acuerdo a la ley, ¿hasta dónde se considera abuso sexual infantil? Es decir, hasta los 18 años, 17 años, 12 años, porque creo que a veces es una idea que pensamos que abuso sexual infantil es un niño nada más, ¿no? De máximo 12 años. Pero creo que la ley es muy clara en eso, ¿no?
Sí, es de los 0 a los 17 años, 64 días. Uh-huh. O sea que una quinceañera que sale embarazada ya es abuso sexual, ¿no? Puede llegar a ser abuso sexual. Uh-huh. Sí, Puede llegar a ser consecuencia de un abuso sexual, definitivamente. claro. Uh-huh. Sí. Entonces, sí hay que prestar mucha atención a la educación que se le da a los menores para evitar este tipo de abusos en su máxima, digo, de la forma que mejor se pueda. Desafortunadamente, el abuso sexual en nuestra sociedad se da en lo oscurito, obviamente. Es un delito que siempre se ha dado en lo oscurito, pero el abuso sexual infantil se da dentro de la familia, dentro del hogar. Un hogar, el hogar donde se supone que es un lugar que tiene que ser un lugar donde el niño encuentre protección, cariño, cuidado, etcétera. Y desafortunadamente hay algunos sujetos que convierten este lugar en el lugar de terror del menor, ¿no? Entonces, cuando llevan a cabo este tipo de comisión de delitos que son verdaderamente deleznables, el problema es que muy difícilmente se llegan a conocer las cifras reales. Desafortunadamente hay mucha desinformación. Cuando los niños lo hacen del conocimiento, hay muchas ocasiones las mamás no les creen que lo están inventando, creen que se los imaginan o que están en contra de quien ellos dicen que perpetró los hechos, Ajá. etcétera. No se le cree al menor o a la menor y eso es verdaderamente triste porque Sí. las consecuencias son verdaderamente graves. Sí, y bueno, aquí de todo esto que comentas, creo que ahí sigue prevaleciendo esa idea de que el menor no sabe o cuenta cosas porque es fantasioso, ¿no? Uh-huh. Pero aquí creo que es importante la comunicación porque en todos estos casos que han salido a la luz pública, casos terribles de abuso infantil, hay algunos que son, por ejemplo, por parte de los curas, ¿no? Por parte de algunos miembros de la Iglesia Católica, y que lamentablemente es lo que decía, ¿no? Que ya cuando se atreven a denunciarlos es gente que ya es adulta, ya pasó todo un proceso psicológico de terapias donde pues fueron con el terapeuta, ya les hizo entender que ellos no tuvieron la culpa de este abuso, que ellos eran niños, eran pues gente que confiaba en el adulto fue más bien el que abusó, y hasta que entendieron y procesaron todo esto se vieron animados a denunciar, pero muchos no dijeron nada. Entonces, el problema de todo esto es que algunos ni siquiera habían superado este problema de la terapia porque terminan suicidándose. Entonces, es un problema realmente muy fuerte en la sociedad que creo que sí se debe, bueno, como todos estos temas que has venido comentando en torno al maltrato infantil, en torno al abuso, son temas cada uno que por sí mismos, yo creo que la historia nos va a juzgar y nos va a juzgar muy duro porque sabiendo lo que está pasando, como sociedad estamos siendo permisivos para que pasen esas cosas, ¿no? Sí, definitivamente el abuso sexual en particular tiene consecuencias, puede llegar a tener consecuencias graves. Se dio el caso en la Ciudad de México, yo tuve conocimiento de eso, me lo platicaron, yo no lo viví, que era una niña que tenía un régimen de visitas con su padre y el padre abusaba sexualmente de ella. Entonces la niña le dijo a la mamá, yo no quiero regresar con mi papá porque me hace esto, me hace aquello, pero tenía un régimen de visitas el señor. Entonces el Ministerio Público, cuando la mamá presenta la denuncia de los hechos, el Ministerio Público le dice, pues sí, pero lo cierto es que se tiene que dar el régimen de visitas sí o sí, así es de que su hija tiene que ir con el padre. Entonces, la madre interpone un amparo, justamente atendiendo este tipo de situaciones, y desafortunadamente la niña se quita la vida
un día antes de que se diera la sentencia de ese amparo, en donde el amparo obviamente le concedía el amparo a la menor para no tener que regresar con su padre, que la abusaba sexualmente. Entonces, como ese asunto, ¿cuántos más no deben de existir en el medio jurídico y en el medio social que sin que lleguen a ser conocidos por el medio judicial? Y algunos de ellos sin que lleguen a ser conocidos justamente por los padres, ¿no? Se dan, es decir, el abuso se da y los niños no se sienten con la confianza de comentarle a nadie de estos hechos. Entonces, sí es importantísimo que quienes son padres o quienes ejercen la guarda y la custodia de un menor generen una comunicación activa de todos los temas. Ya hoy en día creo que es mejor tenerlos informados y actualizados que dejarnos llevar por cuestiones de tabús que funcionaron en otras épocas, pero no en la actualidad. Hoy en día un niño o una niña puede tener acceso a mucha información en el Internet, que mejor que uno como padre les dé esa información y que de esa manera sea instructiva y no sea con morbo. Y toda vez que muy importante para justamente tratar de evitar estos temas, ¿no? Que son muy Sí. Y bueno, dentro de todo esto que comenta Samantha, creo que también hay un tema fundamental, ¿no? Dejar al niño ser niño, que puede sonar muy simple o muy simplón, pero lo comento porque hay veces que los mismos programas de televisión sacan a un niño hipersexualizado, vamos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Vemos estos programas de adolescentes donde salen las niñas ya completamente pintadas de la cara, como si fueran ya adultas, y bueno, yo no tengo nada en contra que se arreglen, pero sí hay una edad y un momento para todo, tanto de los niños como de las niñas, porque ya luego los vemos pues en una situación ya completamente hipersexualizada, como el asunto del de que los mismos jóvenes o ídolos, ¿no? de la juventud, por ejemplo, vemos que son jovencitos, ¿no? Son jovencitos de apenas o de menos de 18 años, que ya también están las niñas con minifalda, con los ojos muy pintados. Bueno, vamos, aquí hubo un caso que ya es de dominio público, el caso de un grupo infantil que se llamaba Timbiriche, estaba por ahí, entonces eran menores de edad, pero hubo un momento para todo y yo creo que precisamente si como sociedad le decimos a los medios, oye, presenta a los niños como niños, vamos, no pasa nada que salgan, tampoco se trata como antes, ¿no? Que los vestían como pequeños adultos, sino niños, pues por eso decía dejar a los niños ser niños. No esta cuestión de que a veces se les regala un estuche de maquillaje, ¿no? A las adolescentes y mira, ponte esto porque te vas a ver muy, muy bonita, muy mona. Pues hay que dejarle su edad para todo. A lo mejor sí se trata de que pues se arreglen bien, que se vayan adecuando a las normas sociales, pero insisto, creo que todo tiene un tiempo, todo tiene un momento, y esto pues es parte del sentido común. Yo creo que a veces no hacemos caso a nuestro propio sentido común, pero sí la cuestión de que, bueno, y te lo comento porque también me pasó una vez un video en redes sociales donde estos bailes de reggaetón, no sé si los has visto, son bailes muy, muy sexualizados. Este que le llaman el perreo y todo eso. Ajá. Y había unos niños en una escuela haciendo una coreografía de perreo. Entonces, pues ahí los comentarios en redes sociales, había unos que decían, es que ve cómo se rasgan las vestiduras algunos padres porque no entienden que la música pues es para jóvenes. Y otros padres que decían, oye, espérame, es que ese baile no es para un niño de esa edad, o sea, vamos, el niño lo hace y se mueve porque está bailando y le gusta la tonada, sí, pero no es para esa edad, ¿no? No, y sabes que desafortunadamente en ese aspecto las mujeres, muchas mujeres, no voy a decir que todas, pero muchas mujeres tenemos mucho que ver. Ay, no, sí, mira, mi hija se ve muy bien así, no, hombre, sí, ya es una señorita y no sé qué tanto. Y no saben los depredadores, porque hay verdaderamente personas depredadoras allá afuera. Hay algunas que están en la casa, pero hay otras que están afuera,
y que verdaderamente ven a una niña, una jovencita, ya vestida como señorita, y incluso a veces, aunque no las vean como vestidas ya como señoritas, como jovencitas, hay personas que les atrae este tipo de situaciones sexuales con niños o con niñas. Entonces, y si a eso le aunamos que, ay, sí, que se pinten las uñas, que se maquille, que se ponga minifalda. Sí, sí, déjala, mira que se ve muy bonita. Que no... Dios mío de mi vida, estamos sexualizando a nuestra infancia. No Sí. vemos la gravedad del asunto, que eso es algo muy triste. Sí, Samantha, hola, te saludo Vicky, no he podido entrar aquí Por un problema técnico. Sí, por problemas técnicos no he podido entrar a la transmisión, pero bueno, he estado escuchando toda esta conversación. Aquí quisiera yo hacer un paréntesis sobre esto, porque creo que el problema es de que a través de la historia no se ha podido pues ver realmente o no hemos podido comprender el valor que tiene la educación en la niñez y cómo esto va a forjar los adultos, ¿no? Y de ahí depende la cultura, depende una nación. Pitágoras yo lo tenía muy claro, que educada a los niños y no necesitará castigar a los hombres. Pero aquí, no sé, en siglos pasados, pues se veían a los hijos como pues mano de obra, ¿no? O sea, recordemos las terribles situaciones donde los niños, y como eran pequeños, incluso de 6 años, los llevaban a las minas para que pudieran extraer pues ya fuera el oro, plata o las piedras. Los llevan porque eran pequeñitos, ajá, ¿no? y podían pasar, ¿no? Tenemos a pues la clásica imagen de la niña mayor que cuida a los hermanitos, ¿no? O el niño mayor, ¿no? O sea, el hermano mayor cuida a los hermanos más chiquitos porque los papás están trabajando y eso todavía se usa hoy en día. Pero también hemos visto que los niños y bueno, y también viene desde un pensamiento ya muy enraizado que lamentablemente fue sustentado filosóficamente por Aristóteles, en donde decía que pues el máximo, la máxima plenitud del razonamiento está en el hombre y después seguía después en la mujer y después en los niños. Entonces, ahí se va degradando, ¿no? Se va viendo como una forma desigual entre seres humanos donde prima el hombre, pero desde ahí o desde antes siempre se vio como propiedad tanto la mujer como los hijos. Entonces de ahí pues sale obviamente que si un hombre quiere abusar sexualmente no es abuso porque es parte de él, o sea, es de él. Entonces puedo hacer con mis cosas, con mi propiedad lo que yo quiera, ¿no? Entonces, eso también se refleja en mujeres donde dice yo puedo educar a mis hijos como quiera porque son mis hijos, cuando realmente, o sea, serán los hijos de una persona, pero son los futuros ciudadanos, entonces que también van a impactar en la sociedad y que van puede ser pues muy constructiva su participación o muy destructiva, ¿no? Dependiendo de la educación que recibieron. Entonces, si vemos, nosotros culturalmente no hemos sabido manejar esto porque ahora esta hipersexualidad que se da a los niños pienso más bien que son por dos factores. Uno, porque también la sociedad está buscando que el consumismo, entonces por eso buscan a ver qué les venden ahora a los niños, ¿no? Y entonces obviamente los van a comprar los papás. El barniz, ¿no? Con brillitos. Sí, entonces, pero por otra parte, hay una falta también de educación sexual en todos los niveles. O sea, no hemos entendido que pues el pene y la vagina son parte de nuestro cuerpo, o sea, no es algo que debamos ni de satanizar, ni de ocultar, pero tampoco de exhibir, o sea, pues es una parte más, ¿no? Del cuerpo. Entonces, como no se entiende la sexualidad, entonces es algo de lo que no se habla. Y al no hablarse desde niños, pues está la curiosidad.
O sea, eso está la curiosidad, y si llega, como tú decías, un depredador que le enseña que se siente rico, que le estén tocando en sus genitales, pues entonces los va a hipersexualizar, pero porque nadie le dijo antes que es una parte que es muy sensible. Entonces, esto se va haciendo una bola de nieve, porque el caso de las jovencitas que tienen 12, 14 años o hasta 16 años, pero ya quieren crecer muy rápido porque quieren sentir, o sea, algo que nadie les ha explicado, que es algo absolutamente normal. Entonces, la situación es de querer crecer muy rápido para poder hacer lo que los demás hacen. Entonces, ahí está pues estos depredadores sexuales que dicen, bueno, yo te voy a enseñar, y pues en ese momento las adolescentes están encantadas porque se sienten mayores, pero ya después llegan a una edad que dicen, no, es que abusaron de mí, o sea, yo en esta búsqueda de entender lo que le pasa a mi cuerpo y de que nadie me decía nada, pues un depredador sexual pues me explicó a su beneficio lo que podía haber aprendido a los 20, 30 años, y que no pasaría absolutamente nada, porque se quieren adelantar las edades, pero también por esta situación de querer estar vendiendo cosas, ¿no? Para los, tanto para niños como para adolescentes. Entonces, hay tantas situaciones en donde pues ya lo vemos, creo que ya lo habías mencionado en otros programas, en donde ya incluso hay niños con estos síntomas de alcoholismo, porque se les ofrecen también, ¿no? Bebidas, cigarros o hasta drogas, porque ellos tienen esa curiosidad, ¿no? Entonces, el problema es de que no hay una educación en ningún nivel en donde se les pueda explicar esta situación de lo que es el cuerpo, o de lo que es también los sentidos, ¿no? Y cómo la exacerbación de los sentidos no es necesaria ni el alcohol ni las drogas, porque lo que decías recién hace rato, o sea, la gente dice, bueno, pues con alcohol se me olvidan las cosas, cuando hay muchas formas para que tú saques todo ese estrés, ¿no? Del día a día. Definitivamente, Vicky, muy puntual tu punto de vista, que aborda diversas hipótesis, ¿no? Como lo es justamente esta cuestión de tratar de venderles a los niños. ¿Por qué? Pues, ¿cuál es nuestro mejor mercado, o el mejor mercado de las empresas? Los niños, porque el niño va a hacer hasta lo imposible porque los padres le compren todo lo que quieren. Entonces, sexualizamos a los niños, les vendemos todo tipo de cosas, o les tratamos de vender todo tipo de cosas, no importa el medio que se utilice, ¿no? Entonces, y eso si lo aunamos a todos los demás problemas sociales que vivimos en la actualidad, como lo es el bajo nivel educativo, el hacinamiento, las adicciones, pues el resultado va a ser dramático, y el resultado, entre otros muchos problemas, será justamente el maltrato infantil, y dentro de cualquier tipo de abuso, ¿no? El físico, el psicológico, el sexual, o la negligencia, ¿no? Entonces, Sí. pudiendo tener cualquiera de ellas situaciones verdaderamente graves en la etapa adulta de esa persona que vivió ese tipo de situaciones, ¿no? Claro que sí. Y bueno, antes de avanzar, quiero pues compartir algunos comentarios que están en este momento a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo que este programa se transmite en vivo en redes sociales, en grupos como Quiero Saber de Filosofía, Amigos de la UNAM, Locutores, Reporteros y Actores. Filosofía, Literatura y Política, también Revista Política, y también está en la página de Radio Sí, Sofá, pues ¿no? las dos páginas, grupo y página de Radio Sofá. Y bueno, dentro de los comentarios que hay, nos escribe nuestra amiga Gaby Chávez, que pues vamos, primero aprovecha para mandarte un saludo. Dice, saludos, doctora Samantha, es grato escucharla. Después me manda un saludo a mí, el cual también agradezco mucho. Manda un saludo a Vicky. Y después de todos los saludos nos comenta
Gaby, desde Hidalgo, que nos dice con respecto a este tema, dice, hay personas ya adultos que contactan a menores de edad por redes sociales y por esta forma pueden darse también el abuso sexual a través de las redes, ¿no? O sea, no quiere decir que por una red social, yo lo entendería así, ¿no? No quiere decir que la red social está hecha para el abuso, sino que hay depredadores que ocupan estos huecos que hay en redes y se aprovechan, ¿no? En efecto, por eso comentábamos tanto la clase pasada, perdón, no una clase, la sesión pasada como esta, que es muy importante que cuando un menor tiene acceso al internet sea supervisado, porque si los dejamos en la intimidad de su habitación, pues les pueden solicitar fotografías, les pueden decir, mira, ve esto, les pueden inducir a pornografía, los pueden filmar, pueden hacer una serie de acciones. Por eso les comentaba, les explicaba yo que les aclaraba que no forzosamente tiene que haber un contacto físico, puede ser todo por el internet. Claro. Y bueno, también nos comenta nuestra amiga Gaby Chávez que con respecto a lo que hablabas hace rato, la omisión, ¿no? La omisión en los cuidados. Ella dice que pone en riesgo la integridad de un menor o de una menor. Creo que es muy, muy cierto, ¿no? En efecto, Gaby. Muy atinado tu comentario. Sí, y bueno, también aprovecho para compartir el saludo que nos manda desde el Estado de México nuestro amigo Valentín García Payares, a quien le mandamos también un abrazo, a nuestro amigo y desde luego también a nuestro amigo Julio César Palacios, el doctor Julio César Palacios, que pues bueno, fue el quien nos hizo el favor de presentarnos y pues vamos después de eso compartir todas estas charlas. Así es, un fraternal abrazo, mi querido Julio. Claro. Y bueno, vamos a retomar este punto que yo creo que es fundamental, ¿no? Socialmente hay factores que no podemos solucionar de un día para otro, ¿no? Obviamente todo el consumismo que pues ya es un mercado de por sí de bastantes millones de pesos o de dólares, no lo vamos a frenar de un día para otro. El asunto de decirle a una niña, vístete de tal forma o ocupa este bilet, este barniz, o a los niños el asunto de decir, mira, pues ponte estos lentes oscuros, ponte una chamarra de cuero para que te veas como un adolescente. Pero yo creo que lo que sí podemos hacer inmediatamente es supervisar a nuestros niños, ¿no? Supervisarlos, revisarlos, estar en contacto con ellos, informarlos, que es una parte fundamental. Y todo esto, creo que todo lo que nos has venido a platicar en este día, Samantha, redunda en la educación adecuada y de la edad, porque no podemos salirle con todo un compendio de estudios de sexualidad de 5 tomos a un niño. Más bien tendríamos que no. a su nivel, ¿no? Sí, claro. Miren, lo más importante para prevenir este tipo de situaciones, porque finalmente el programa lo que busca es prevenir tanto el maltrato emocional como psicológico, como físico, sexual, etcétera, y la negligencia hacia los menores, es brindarles a un menor una familia, un hogar en donde haya comunicación, en donde haya confianza, en donde se le haga sentir que lo que él exprese se le va a creer, que hay una comunicación activa, que nos importa, que nos interesa, que se le quiere, que se le ama y que se le protege. Entonces, si uno le brinda ese tipo de entorno a un menor, el menor va a tener muchas más posibilidades de, primero que nada, bueno, que se le eduque en ciertos temas, claro, de saber decir no. Entonces, a ciertas situaciones, a ciertas condiciones, a ciertos actos. Y ese decir no va a, obviamente, repercutir en su salud, tanto emocional como física, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el mensaje, o sea, no es ser derrotistas y decir, no, pues es que el mundo está de cabeza, que bueno, pues en parte sí lo está, pero bueno, ¿qué se puede hacer, no? ¿Qué podemos hacer como sociedad, y no nada más como sociedad, sino como padres de familia, como hermanos, como primos? Todo niño
es hermano, primo, sobrino, etcétera, de alguien. Y entonces, en alguno de esas personas que nos puede estar escuchando, cabe justamente el llevar a cabo alguna tarea de prevención y de detección. Entonces, ese es el objetivo, el tratar de disminuir a través de estas sesiones que no son exactamente educativas, sino son referenciales, la comisión de tantos delitos y la comisión de tantas acciones que van en detrimento de nuestra infancia, ahorita en este momento hablando de este tema, y justamente el impacto que tiene en la sociedad al hecho de que dos niños al día mueren en México. Entonces, ¿y eso por qué? Porque desafortunadamente no, como sociedad no estamos poniendo la atención debida. Si vemos, somos vecinos, no tenemos ningún lazo consanguíneo, pero somos vecinos de alguien que vemos que se está violentando a ese menor. Acuérdense que hace algún tiempo en las noticias vimos una mamá que, porque se tenía que ir a trabajar, dejaba encadenados a los menores. Sí. Dios de mi vida, o sea, alguien, algún vecino tiene que levantar la voz. Entonces, si vemos algo, digámoslo, o sea, claro. Tenemos también esa obligación como seres humanos de ver por la infancia, y no importando si tenemos un lazo consanguíneo con ese menor o no, o sea, es llevar a cabo tareas de ciudadano, nada más, de ser humano, ¿no? Con empatía social. Sí, sí, todo eso es muy cierto y que a veces olvidamos un valor social muy viejo que es la solidaridad. Es lo que nos ha permitido vivir en sociedad, nos va a permitir sobrevivir en los tiempos más adversos, y la solidaridad también es cuidar de los niños que no son nuestros, ¿no? O sea, no dejarlos que, pues, a ver, a la buena de Dios, ¿no? En efecto, y por eso es que es tan importante, bueno, tan importantes y siguen siendo importantes, ojalá regresen las clases de civismo, ¿no? Ahí se nos enseñaba todo esto, ¿no? Y es un tema fundamental. Sí, de hecho esto hay que, bueno, yo recordaba, ahora que están diciendo esto, que cuando se habla mucho de secuestros de niños, de raptos, lo que mencionaba un especialista de seguridad precisamente es de que siempre hay alguien que ve algo. O sea, alguien que ve que un niño está gritando y alguien lo está jaloneando, lo está levantando y el niño se está, pues, retorciendo y quiere escapar, ¿no? quiere escapar. Que lo que comentaban es de que el problema es de que la gente no quiere intervenir, piensa que el niño está haciendo una rabieta y que lo está levantando el papá, ¿no? O la mamá. Entonces, que lo que él recomendaba es de que siempre hay alguien que ha visto algo. Entonces, si no quieren decir, bueno, pues es que me voy a golpear por meterme en lo que no me importa, lo que sea, simplemente lo que decía es de que sí, alguien desde una, no sé, una distancia prudente, metro y medio, dice, todo está bien o hay algo, necesitas ayuda, se le dice al niño, el niño va a decir, sí, me están secuestrando, no es mi mamá, no es mi papá, pero si el niño está haciendo una rabieta, el niño naturalmente se va a quedar callado y ya se va a tranquilizar. Exacto. Entonces, lo que mencionaban es de que sí se debe de hacer algo, ¿no? Se debe de pues hacer una solidaridad entre lo que es la ciudadanía, porque muchas veces estos raptos, o sea, estas desapariciones de niños se pueden evitar si alguien hace algo en el momento. Si uno dice, bueno, no quiero meterme en problemas, es llamar a la policía, está un policía cerca, oiga, oficial, ahí hay un niño que está gritando y parece que lo están, está forcejeando con alguien. Entonces, ya que el oficial vaya. Entonces, creo que nosotros como sociedad debemos de cuidarnos entre nosotros mismos, porque por eso existe la impunidad, porque saben que la gente no se va a meter. Si alguien ve que alguien está asaltando, a lo mejor dice, bueno, pues no voy a exponer mi vida, pero sí tratar de decir, llamen a la policía o está pasando algo, porque si no se expone o no se evidencia ante todos el problema que está sucediendo en un cierto momento, en un determinado momento, pues por eso
la gente se siente impune y sigue haciendo lo que se hace, ¿no? Porque nadie va a hacer nada. En efecto, es por eso que tenemos que ser empáticos. Lo que mencionaba yo, o sea, ese niño es hermano de alguien. Eso es lo triste que está sucediendo en nuestro país en la actualidad. O sea, mataron a 13 policías en Acapulco, bueno, no en Acapulco, en Guerrero. Uh-huh. Y y todo tal parece que no pasa nada, pero esos policías eran papá de alguien, hermano de alguien, hijo de alguien. Sí, todo esto es terrible y creo que vale la pena reflexionar en todo esto, pero si puedes, vamos a venirnos platicando un poquito más de la presentación, porque ahorita que estaba revisando son muchas láminas las que nos mandaste y que pues todas están interesantísimas, ¿eh? Que lo podemos dejar por una tercera parte, o ¿no? sí, igual para darle su espacio, porque todos estos temas son, cada uno en sí mismo es, híjoles, bastante importante, ¿no? Muchas gracias, Pedro. Mira, si quieres vemos el maltrato emocional, que es la siguiente diapositiva, y el abandono, y ya el resto lo dejamos para la siguiente sesión. Sí, entonces el maltrato emocional es el infantil, supone el daño de la autoestima o el bienestar emocional del niño, comprende los ataques verbales y emocionales, comentábamos hace un momento, de eso de que eres un tonto, no eres bueno para nada, te pido que hagas algo y no lo sabes hacer, te pido que me traigas la sal o la pimienta y ni siquiera sabes distinguir entre el azúcar y la sal, y que sea de manera reiterada, ¿no? Desvalorizar y reprender continuamente al niño, es decir, no sabes hacer la tarea bien, nunca pasas los exámenes, siempre estás reprobando, mira nada más con qué amistades te juntas, etcétera. Al igual que aislarlo, ignorarlo o rechazarlo. Eso es muy importante, o sea, cuando no se le incorpora las actividades de la familia, cuando se le ignoran sus sentimientos, sus emociones, o se le rechaza definitivamente, ¿no? Entonces hay niños que dicen, tú no te metas, tú vete para allá, de por sí no eres bueno para nada, vete para allá. Entonces, ese tipo de acciones, pues eso puede constituir el maltrato emocional. Reitero, tiene que ser sistemáticamente, es decir, de manera reiterada, ¿ok? Y el abandono infantil consiste en no proporcionar alimentos, vestimenta, refugio, condiciones higiénicas de vida, afecto, supervisión, educación o atención médico-dental adecuados. Entonces, bien lo comenta aquí, supervisión. Tenemos que supervisar a los menores en todos los aspectos de su vida, o sea, en el educativo, en su higiene general, en su alimentación, etcétera, su atención médica y su atención dental. Entonces, es bien importante porque si llevamos a cabo algunas de estas conductas de manera reiterada, los mandamos sucios a la escuela, no los mandamos con comida, con alimentos, no les damos las condiciones higiénicas necesarias mínimas, indispensables para que tengan una vida normal, no les mostramos afecto, porque hay verdaderamente personas, puede ser madres o padres que no tienen una empatía con los menores, no les supervisamos, no nos interesamos por sus actividades, ya sea lúdicas o escolares o sociales, podemos llegar a lo que es una negligencia. Entonces, no seamos negligentes. Si decidimos, o sea, si decidieron ustedes ser padres o madres, pues llevemos a cabo esa tarea de la mejor manera posible y alleguémonos también de literatura para los momentos complicados como es la adolescencia, etcétera. Hay mucha literatura y si leemos respecto de cuál es la mejor forma de abordar ciertas situaciones con los menores, tendremos una mejor guía y una mejor dirección respecto de cómo tratar
a nuestros hijos y no olvidemos, o sea, los niños son el futuro de no nada más de nuestro país, sino del mundo. Y acuérdense una parábola que dijo Cristo, ¿no? O sea, si todos fuéramos como niños, todos entraríamos al reino de Dios. Es decir, el valor de un niño, el valor de su inocencia es oro. Entonces, cuidemos esa parte de la infancia, todos en general, seamos o no padres, hagámoslo simple y sencillamente por una cuestión de dignidad humana, ¿no? Y de nuestro compromiso social. Busquemos que nuestra infancia tenga un desarrollo como el que digno, que nos sintamos a gusto, que nos sintamos contentos de poderles proporcionar a aquellos niños que están cerca de nosotros un medio ambiente sano. Ese sería mi mensaje para el día de hoy. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes y les vamos a poner una pequeña canción ahí que está relacionada justamente con el tema que hemos venido desarrollando el día de hoy. ¿Verdad, Pedro? ¿Ya por ahí la tienen? Espero. Bueno, no sé qué pasó con Pedro, pero bueno. Ahí está, sí, ya te escucho. Perdón. Sí, ya está la canción, se llama, ¿cómo se llama la canción? Se llama La importancia de decir no, algo así se llama, ¿no? Ajá, la importancia de decir no, justamente. Muy bien, bueno. Y pues bueno, saludos a todos y nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias por darnos ese espacio. Si algún extraño me invita a jugar, yo le digo no y le aviso a papá. Cuando alguien me abraza y me haga sentir mal, yo le digo no y le aviso a mamá. Si algún secreto me piden guardar, yo les digo no, porque me quiero cuidar, porque me quiero cuidar. Soy importante, soy especial, me gusta aprender y me gusta cantar. Soy inteligente y no hay nadie igual, me gusta correr y me gusta saltar, y me gusta saltar. Si algún extraño algo me quiere regalar, yo le digo no y le aviso a papá. Cuando algún extraño se me quiere acercar, yo le digo no y le aviso a mamá. Si alguien que conozco me obliga a mentir, yo le digo no, porque me quiero cuidar, porque me quiero cuidar. Soy importante, soy especial, me gusta aprender y me gusta cantar. Soy inteligente y no hay nadie igual, me gusta correr y me gusta saltar, y me gusta saltar. Si algún extraño me quiere hablar, yo le digo no y le aviso a papá. Cuando algún extraño me regala un juguete, yo le digo no y le aviso a mamá. Cuando alguien que conozco me lastima al jugar, yo le digo no, porque me quiero cuidar, porque me quiero cuidar. Soy importante, soy especial, me gusta aprender y me gusta cantar. Soy inteligente y no hay nadie igual, me gusta correr y me gusta saltar, y me quiero cuidar. Bueno, pues buenas noches. Sí,
Y bueno, antes de despedirnos, nada más quiero Ujú. agradecer a los que nos acompañaron. Nos acompañó Pablo Silva desde Argentina. No, Uruguay, desde Uruguay. Perdón. Valentín Un saludo, García, Pablo. sí, Valentín García Payares desde el Estado de México, Gaby Chávez desde Hidalgo, Edwin LH Parra, no tengo su dónde está, y de Moisés Ornelas desde la Ciudad de México, algunos de los que nos acompañaron en redes sociales. Sí, también recordamos a todas las personas que nos escuchan a través, bueno, estarán escuchando a través de la retransmisión, a través de radiosofando.com, radiosofando.com.mx y sus 44 repetidoras como Radio Garden y TuneIn Radio y otras 42 repetidoras en todo el mundo. Saludamos a la comunidad latina en China que nos está siguiendo en estas transmisiones y también, bueno, pues saludamos a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de las de las plataformas, diferentes plataformas como Twitter, como también YouTube, el canal de Radio Sofando YouTube, también los grupos de Facebook, Quiero Saber de Filosofía, Amigos de la UNAM MX, Filosofía, Literatura y Política, Radio Sofando Grupo y Radio Sofando Página, Filosofía Aplicada México, Asociación de Radios Filosóficas, Arfil, Locutores, Reporteros y Actores. Creemos una revista política de divulgación en defensa de las humanidades en la universidad. Estas son las páginas de Facebook y bueno, pues también a través del podcast de Radio Sofando en iVoox, en www.ivoox.com. Les recuerdo que poniendo en cualquier buscador iVoox, ivoox, Radio Sofando, bioética con Samantha López Guardiola, pues van a poder descargar gratuitamente todas estas emisiones que hemos realizado con la doctora. Muchísimas gracias, doctora Samantha. No, gracias a ustedes por el espacio nuevamente, Vicky, Pedro, un placer. Y a todos los que nos escuchan, gracias. Gracias y pues quedamos pendientes de la próxima emisión el próximo domingo en nuestras redes sociales y el próximo sábado en el programa de Radio Sofando con Victoria Carrasco y Pedro Tello. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Cuídense mucho.